Askurukipan kun hamasip tasam. Askyurukipanay yatichiri. Askyurukipanay yatichiri. Askyurukipanay yatichiri. Askyurukipanay yatichiri. Askyurukipanay yatichiri. Askurukipanay. Ya, kalian tanyani. Ahí María te ya, entonces, nerakathaylian tanyani. Takini, maya, paya, kimsam. Hupa kolil hapunin wa. Hupa kimofaka wa. Hani putikani. Kamabuki munata. Hupa kolil hapunin wa. Yakita puniu unyhasta yakiumuna situ ihawai sarwa hewa tatituna ara usarhe nipuniu udhakiniti kamampi munataha. Waliki. Muy bien. Ajá. Y te que ponen. ¿No? El artículo, ¿no ven? Hananchas que unas artículo con jamás apnacaña y maras, ¿no? Ahí estábamos hablando sobre el artículo, ¿no? Habíamos indicado que no hay el artículo en Aymara. Los artículos pueden ser de forma definida, el, la, lo, las, o también pueden ser de forma indefinida, unos, unas, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿no? El, la, lo, las no tiene algún sufijo, alguna palabra que reemplace el artículo, ¿ya? Entonces, simplemente manejamos en la palabra raíz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tijuana, parara. Entonces, Tijuana es mesa, parara. Entonces, en castellano será pues la mesa, ¿no? Entonces, utilizamos el artículo. Ya, lo mismo en este ejemplo. Por ejemplo, no sé, decimos coca, ¿no? Coca, que sería árbol, ¿no? O planta, ¿no? Entonces, en castellano vamos a decir el árbol o planta, o la planta, ¿no? Entonces, ¿no? Con artículo. Entonces, eso con este artículo, ¿ya? Entonces, cuando les toque traducir, les toque ver esta parte, lo van a hacer simplemente en su forma raíz, forma natural, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, cuando nosotros utilizamos la forma indefinida, ¿no? Decimos una casa, un árbol, una puerta, un perro, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizamos el ma, ¿ya? Entonces, decimos una casa, ¿no ve? Una casa. Entonces, diremos ma-uta. Digamos, vamos a decir una casa. Sí. Un árbol, ¿no? Un árbol. Entonces, también vamos a decir ma-coca. ¿No ve? Entonces, el ma vamos a utilizar como uno.
¿sí? Como uno o un, ¿no ven? Entonces, el ma. ¿Qué es el ma? Es la contracción del número uno, ¿no ven? Entonces, en vez de decir maya, en vez de decir maya uta o maya coca, vamos a decir ma. Ma uta, ma coca, ma ano, ma pisi, ma panca, ma punku, ma tiwan, no sé, ¿no ven? Entonces, aquí sí reemplaza, en este caso, la cantidad, ¿no? Entonces, una, uno, entonces, ma. ¿Está claro? ¿Se entiende esta parte? Correcto. Sí, Muy bien. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, ¿no? Unas casas. Ya estamos hablando en plural, perdón. Entonces, si fuera así el caso, unas casas, entonces nosotros vamos a decir igual ma, pero en plural. Utanaka. Ma utanaka. O en su caso, simplemente mantenemos igual en su forma raíz. ¿Ya? Ahora, ¿por qué mantenemos en su forma raíz? Porque sería contradictorio. Ma utanaka. Entonces, en lo posible, simplemente mantenemos en la forma raíz pluralizada. ¿Ya? Entonces, esto se va a traducir unas casas. Puedo decir Mautanaka, ¿no? Ma Alinaka, ¿no? Entonces, no es tan correcto, ¿ya? Entonces, simplemente mantenemos en su forma raíz agregando el pluralizador, ¿ya? Ahora, en algunos casos va a ser, por ejemplo, más específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, dos casas. Ah, entonces ahí no hay por dónde perderse. Entonces, cuando dicen de esta forma, dos casas, tres casas, ¿no? O sea, definido la cantidad, en este caso, no necesitamos pluralizar. Entonces, yo diré dos, ¿cómo se dice? Pa. ¿Ven? Pa, uta. No necesito, por ejemplo, pluralizar. Aquí ya estoy diciendo la cantidad. Entonces, eso es este caso. ¿Ya? Entonces, unas casas, unos autos, unos libros, entonces, simplemente pluralizado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, unos libros, ¿no? Entonces, yo diré, pancanaka. No sé. em, puedo decir, no sé, unos árboles, no sé, ¿no? Entonces, copanaka, simplemente en la forma pluralizada, ¿ya? Ahora aquí, cuando hay cantidades, no necesitamos pluralizar. Otro detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a decir 4 perros, ¿no? Me han ladrado, ¿no? Entonces, pusi ano, ¿sí? Pusi ano wal achito, ¿no? Pusi ano. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, en algunos casos igual van a ver pluralizar, ¿no? Puse Anunnaka, ¿no? No hay problema, ¿no? Sigue siendo lo mismo, porque aquí ya estoy expresando la cantidad, ¿ya? Sí. Muy bien, ¿alguna Ya, pregunta? ya te chile. Sí. Se podría decir cocanacas o utanacas. Ese ya no es necesario en Aymara, Ah, ya. Eso, listo. ¿ya? Entonces, el S pluraliza en castellano, ¿sí? Entonces yo he visto gilatas cuyacas, dicen, ¿no ven? Entonces lo correcto sería gilatanaka, cuyacanaka, ¿no ven? Tampoco gilatanacas, cuyacanacas, no. El S sería en este caso como el sufijo sa para hacer pregunta, pero esto hemos dicho solamente va con
el pronombre interrogativo. Entonces, no va. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Walekit? Waliki. Waliki. Muy bien. Walekit. Chichiri, si yo digo ustedes son, el son también entra como artículo. Ah, ustedes son, sí. Sí, tú. Ustedes son. Humana kaptao. Exactamente, ¿no? Humana kaptawa. Ya está. Este son estaría reemplazado en este caso por wa, ¿no? En este caso, este son sería verbo ser, estar, ¿no? ¿Ya? Entonces, este wa trabaja con verbo auxiliar, entonces reemplazaría eso. Oh, ya, chichiri. Humana. Son. Afirmativo. Wa. Está. Quiera. Está. Ya, Igual muy se bien. entendería. Entonces, aquí el otro día hemos visto algunos sufijos. Hemos terminado en laico, ¿no? Pero hay algunos sufijos más que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, atentos. Vamos a ver este sufijo, me he olvidado, ¿no? Tapi. No hemos visto, ¿no ven? No. ¿Revisan sus sufijos? Tapi. No, no hemos visto. Entonces, esto es acopiador. ¿Ya? Acopiador. Sí. Acopiador. ¿Qué significa? Que si utilizamos este sufijo, estamos acopiando. A ver. Apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Llevar. Muy bien. Ahora, este sufijo trabaja sin el infinitivo. ¿Ya? Borramos el infinitivo ña. ¿Ya? Entonces simplemente queda apa. Además, trabaja con elisión vocálica. Entonces simplemente la palabra raíz quedaría ap. ¿Ya? Ap. ¿Walikit? ¿Cómo es? Esto es verbo apaña. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería el primer caso. A ver, vamos a ver. Quitamos el aña, iña, uña. ¿Ya? Eso estoy diciendo. ¿Les suena familiar? Aptapi. Sí. Tapi. ¿Qué es aptapi? Lo he visto. Llevar algo para. ¿Ya? Llevar. Recoger. Aptapi también. Llevar. Llevar. Coger. ¿Qué más puede ser? Levantar. ¿Perdón? Levantar. Comida. Ah, ya, también es la otra variable, Reunir. levantar. Muy bien. Aptapi. Ya. Ahora, por ejemplo, esto se conoce, es muy famoso esta palabra, ¿no? Aptapi, haremos aptapi, ¿no ve? Entonces, es eso. Cuando decimos haremos aptapi, por ejemplo, estamos diciendo que cada quien lleva y al final recogemos, y obviamente ya tiene su connotación, ¿no? Luego compartimos todos, ¿no ve? Aptapi, Como juntar también sería, ¿no? aptapi. A ver, vamos a seguir viendo. Ahora, este sería el primer caso, ¿no? Ahora, el siguiente caso es esta. Apaña, ¿no?
Ahora aquí simplemente lo lo quito Ya. la A, ¿sí? Apña. Apña queda, ¿no? Ahora aquí en vez de la A pongo el tapi. Y normal con el Aptapiña. infinitivo ña. Aptapiña. Recoger, vemos. Aptapiña. Entonces igual sería recoger. ¿Lo ve? Aptapiña. Está en su forma verbal porque está con la terminación ña. Niña. Antes del infinitivo lo coloco el tapi, además de la elisión vocálica. Pongamos otro ejemplo. A ver, payaña. Payaña es el verbo Escoger. Escoger. escoger, ¿no? O también puedes recoger, ¿no? Escoger o recoger, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Quitamos la A, en su lugar ponemos el tapi. Ahora, ¿qué significaría? Paitapiña, recoger igual. Sigue siendo recoger, pero ya no está en su forma verbal. ¿No ve? Ya no está como verbo, sino ya está como un acopiador. Entonces, por ejemplo, ¿no? Profe, una pregunta. El paltaña, eso no es escoger. También. Payaña, Sí. sí, es escoger. Ah, ya. Escoger, yo sé Escoger. de... ¿Ya? Ahora, por ejemplo, con tapi ya no es escoger, sino ya es Tapi. absolutamente recoger, porque es Ah, acopiador. ya. ¿Ya? Ya. Ahora, por ejemplo, el verbo payaña, ¿no? Payaña es escoger y recoger. En el sentido, payaña, no hay choc payañane, ¿no? Entonces ahí escoge, ¿no? Grandes, pequeños, la semilla, ¿no? Entonces, payaña. Ahora Seleccionar. también yo puedo como fallar, así podemos decir en castellano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del piso, ¿no? El tapiñane, ¿no ve? Entonces, no está escogiendo, sino está recogiendo, ¿no ve? Entonces, el verbo infinitivo, así, payaña como tal, es escoger o recoger. Pero cuando utilizamos el tapi, ya hemos dicho, es acopiador. Entonces, básicamente va a ser recoger. Pa el tapiña. ¿Ya? Les va a decir, paltapipram, ¿no? Paltapim, ¿no ve? Entonces, recojan, recoge, ¿no ve? Entonces, ya hemos visto eso de frases de orden, ¿no ve? Ahí está. Otro ejemplo, mira, por ejemplo, haya, hayaña, ¿qué sería? ¿Alguien sabe? Frío. Hayaña, Frío. frío, Ay, pero como verbo, hacer frío, ¿no? hacer frío, tayaña. ¿Está haciendo frío? Está haciendo frío, estar haciendo frío. Tayaña, hacer frío. Hacer frío, eso sería como verbo, ¿no? Tayaña. Ahora, de la misma forma, ¿no? Le quitamos la A y en su lugar el tapi. ¿Ya? Entonces, esto va a ser taitapiña. ¿Cómo podríamos traducir ahora? Taitapiña. Soplar. Frío. Va a ser frío. O Hacer frío, igual, ¿no? Hacer frío. Y ¿Ya? tapiña. Taitapiña, ¿no? O va a ser frío, ¿no? está haciendo frío, puede ser también. Sí, puede hacer. Taitapjeu. Taitapiu, ¿no ve? Entonces, ya está empezando a ventear o ya está haciendo frío, ¿no ve? Eso es hacer frío. ¿Vale, Kit? Muy así, ¿acaso fijo? ¿Está claro? Bien. Taitapin jiwa, ¿sí? Ah, eso es cuando pluralizamos, ¿no? Taitapenjewa. O taitapjewa, ¿no? O tzarjañán, taitapjeu, ¿no? O taitapjanewa, ¿no ve? En futuro también. ¿Vale, Kit? ¿Está claro? Sí, Quizás. se entiende. Waliki. Ya, Walikiu. muy bien. Ahora veamos este sufijo. Sufijo si. Esto es reflexivo, recíproco.
Reflexivo, recíproco significa se. Se, ¿ya? Pero como sufijo igual, ¿no? Entonces, ¿cómo? A ver, vamos a poner un verbo. Laruña. O luraña, a ver. Luraña. Luraña. ¿Ya? Luraña. ¿Qué es esto? Es el verbo Hacer. Ser. hacer. Muy bien. Ahora, igual esto, antes del infinitivo ña, colocamos este sí. ¿Ya? Ahora es luraciña. ¿Qué significa? Haciendo. Hacerse. 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 Voy a hacer o no. O haciendo. No. Hacerse. ¿No? Hacerse. Hacerse. Claro. Mm. A ver. Taquichaña. Taquichaña. ¿Qué verbo es? ¿Alguien recuerda? Hacer camino. Hacer camino. Hacer camino. Perfecto. Si pongo taquicha ciña, ¿qué estoy diciendo? Hacerse camino. Hacerme camino. Hacer mi camino. Hacerse camino. O hacerse camino. Taquichacina. Hacerme camino, ¿no? Taquicha ciña. Taquicha ciña. A ver, ¿qué más podemos decir? La aruña. Esa, pongamos ahí. La aruña. Sí. Ahora puedo decir Laruciña. la ruciña. ¿No ve? Antes del infinitivo coloco el sí. ¿Qué va a significar ahora? Reírse. 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 Riéndome. Reírse. ¿No? O reírme, ¿no? Reírse. La ruciña. Reírse. ¿Sí? Claro, sí, señor. A ver, ¿qué más? A ver. Mancaña. Roncando. Mancaña. Entonces, Como en el coro. no, maini. Ya, ya, humanacar contagio pataki, ya. Mancaña, ¿no? Entonces, antes del infinitivo ña, entonces colocamos el sí. Mancaciña. ¿Qué va a significar? Comerse. Comeremos. Comerse. Comer, ¿no? Comerse. Comer. Pero el Comeremos. hecho, este es diferente, ¿no? Entonces, Mancaciña, es comer. recíproco, es reflexivo, ¿no? Entonces, mancaciña es comer o comerse, ¿no? Pero comerse, Comeré. Mancasí. otra interpretación tal vez, ¿no? Comerse, ¿no? Yo me como. Entonces, comer nomás. Pero así la traducción literal sería comerse, ¿no ve? Entonces, mancasiña, ¿no? Entonces nosotros así solito estamos comiendo, no sin invitar a nadie. Eso sería mancasiña, ¿ya? Mancasiña Pineo. ¿No ve? O mancasiña penido, hay que comer siempre, ¿no ve? Entonces, mancasiña, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ahora, este sufijo. Sufijo su. Este sufijo es culminativo. 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 Que termina. Ejemplo. Jariña. ¿Qué es jariña? Lavar. Asearse. Lavar, ¿no? O sea, jariña. Lavar. Harina. Lavar. Ya. Entonces, jariña es lavar. Ahora esto. Aquí vamos a aumentar igual antes del infinitivo el su, ¿ya? Pero esto igual va con elisión, ¿ya? Entonces quitamos la vocal. Ahora queda solamente
Harsuña. ¿Qué significa harsuña? Lavarle. Terminar de lavar, ¿no? Harsuña, ¿no? Es un culminativo. Harsuña, está diciendo terminar de lavar, ¿no? Hasta ahí tengo que lavar, ¿no? Más o menos así, ¿no? O, por ejemplo, con esto sería más claro este ejemplo. A ver, vamos a poner con tucuña. ¿Qué es tucuña? Terminar. Ahora sí, terminar. Está perfecto, ¿no? Está perfecto, terminar. Ahora sí, yo Tuxuña. digo tuxuña, ¿qué estoy diciendo? Terminar. Acabar todo. Diciendo todo, ¿no? Pero terminar todo, ¿no? Tuxuña, ¿no? Alguien te dice, ¿no? Te invita a la comida, una sopa grande, en un plato grande, ¿no? Tuxutao, dice, ¿no? Tuxuña. Entonces, eso es, me vas a terminar todo el estado. Tuxutao, ¿no? Entonces, tuxuña es terminar todo. ¿No? A ver, otro, a ver, umaña. ¿Qué es umaña? Tomar. Tomar. Tomar, ¿no? Beber. Puede ser beber, tomar, pero puede ser un jugo, puede ser un refresco, puede ser alcohol, cerveza, pues, cualquier tipo de bebida, ¿ya? Ahora, cuando queremos especificar, ¿no ve? Bebidas alcohólicas, entonces es machaña, ¿ya? ¿Ya? Entonces, umaña, en general. Entonces, igual, en vez de la vocal, eliminamos la vocal A, colocamos el Tuxuña. su. Umsuña. ¿Qué va a ser umsuña? Terminar de Tomar. tomar. Nos Terminar tomaremos de todo. tomar. Terminar de tomar, ¿no? O Ah, tomar todo, no sé, ¿no? Entonces, más o menos así. Así sería la traducción literal, ¿no? mm, Terminar de tomar. ¿Sí? O con manca, igual, ¿no? Mancaña, ¿no? Entonces, en vez de mancaña, mansuña, ¿no? Entonces, terminar de comer. Entonces, por eso se dice que es o culminativo, ¿ya? Por eso es culminativo. Pichuña. Exactamente, eso sería de pichaña, ¿no? Pichaña, que es barrer, ¿no ve? barrer. ¿No? Barrer. Ahora, en vez de pichaña, le quito la A y pongo la, o el sufijo su. Esto ya significa Terminar de barrer. terminar de barrer, ¿no? Pichuña. Muy bien, eso es el sufijo culminativo su. Walekit, Ya te chiri con jiquisiña. ikisiña. Ikisuña, podría ser. Ikisiña. No sé si iría. No va. Tal vez Terminar sería. como excepción No puede ir. no suena con niña. Ixuña Ikisuña. ya es concluir ya, concluir. Ah, el Hiksuña. Ah, Exacto. diferente. Muy. Hiksuña. Esto es terminar, ¿no ve? Hiksuña. Sí. Entonces aquí también. Hiksuña, ¿no ve? Hiksuña. Esto sería terminar, Terminar de ¿no hacer. ve? Terminar de hacer, no sé. A ver, Hiksuña. Hiki. Ya, entonces aquí hay doble S, ¿no? Entonces esto con Hiksuña. Ya, entonces sería así, ¿no? Terminar de hacer. Hiksuña, ¿cómo podríamos traducir? ¿Cómo sería el verbo Hiksuña? Terminar, ¿no? Terminar de hacer. Terminar. Sí, terminar, ¿no? Entonces esto tal vez sería terminar de hacer, como estamos haciendo. Bien. También sería acabar, profe, ¿o no? El Ah, sí, Hiksuña. también sería acabar. Acabar, ¿no ve? Sí, también es acabar. Entonces estamos
Bien. Muy bien. Seguimos viendo. Igual suena raro. Hiksuña. Porque ya viene con su, ¿no? Este verbo, ¿no? Hiksuña. Entonces tal vez no sería conjugar, o sea, mantenerlo simplemente ahí en su forma raíz, ¿no? Ahora solamente aquí estamos reemplazando con el culminativo, ¿no? O estamos añadiendo el culminativo. Yatichiri, ¿Sí? se aplica, el su se puede aplicar a todos los verbos. ¿Sí? A todos los verbos. Gracias. Muy bien. Eso es el sufijo culminativo. Ahora veamos el sufijo anca. ¿Ya? Anca. Este sufijo es verbalizador, ¿ya? Y significa estar. Estar. Anca, ¿no? Anca. Verbalizador. Ahora, vamos a poner ejemplos, ¿no? Ahora esto es algo especial, ¿no? Por ejemplo, uta, ¿no? Esto es casa, ¿no ve? Ujú. Aumentamos el sufijo anca, ¿ya? Y lo verbalizamos, lo convertimos en verbo. ¿Está claro? ¿Cómo? Aumentamos el infinitivo. Ah, Por ya. ejemplo, si ponemos así, utaña, ¿es alguna palabra? Taña, no. No. Entonces, el ña, hemos dicho, es el infinitivo del verbo. Es decir, todos los verbos van a llevar este sufijo, ¿no? Pero como no, estos, por ejemplo, uta no es un verbo, pero quiero convertir en verbo, simplemente lo añado este sufijo. Por eso es verbalizador. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Utancaña. Estar en la casa. Estar Estar dentro de la En la casa. casa. ¿Sí? Entonces en ya lo ha casa. verbalizado. Ah, ¿Está claro, no ve? A ver, sí, pero otro sustantivo. A ver, acá. Acá. ¿Qué es esto? Aquello. esto, Aquí. este o este. Esto. Sí, ¿No ve? Esto, Esto, este, ¿no? Eso es acá. Perdón. Ahora pongo este infinitivo verbalizador. Acá, ña. Ya. Ahora, ¿qué significa? Estoy aquí. aquí. Estar Estar aquí. aquí. Estar acá. Estar aquí. Estar aquí. Estar ahí. aquí. ¿No ve? Entonces, a cualquier palabra en el sustantivo lo convierte en verbo. Ya, por eso es verbalizador. A ver, digamos, a ver, dígame otra palabra que no sea verbo. Taki. ¿Qué es taki? Camino. Camino. Camino, ¿no? Entonces, aumentamos este verbalizador. Takinka, Ya. ña. Ya. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estar en camino. En el Estar en camino. camino. ¿Está claro? ¿Se entiende? A ver, Sí, algo profe. más para que esté más claro todavía. Muy bien. Entendí muy A ver, bien. una palabra. Panca. A ver, ¿quién? Libro. Ya, panca. Panca. Ahora aumentamos el sufijo anca. Ahora el infinitivo ña. Ahora pancancaña, estar en libro. El libro. ¿Sí? Estar en libro. ¿Cómo podemos estar en el libro? Tal vez nuestra foto, ¿no? Entonces pancancaña, ¿no? Estar en el libro. Panca.
A ver, otra, a ver. Jauira, ¿qué es Jauira? Barranco. Río. Río. Jauira. Ahora aumentamos el verbalizador y el infinitivo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Mira, Río. el río. Estar en río. Entonces ese sufijo significa estar. Exactamente. Ahí está. Verbo estar. Verbo estar. Pero lo verbaliza cualquier palabra, ¿no? Es decir, no va a trabajar con un verbo infinitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mancangaña. Aunque podría trabajar, ¿no? Mancangaña, estar en comida. Pero el significado, hemos dicho, ¿no? Hay algunos verbos que tienen doble significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Iquiña, ¿no? Iquiña. Iquiña es dormir, ¿no ve? Dormir. Ahora, también puede ser iquiña, la frazada, la concha, ¿no ve? Entonces, puede ser verbo como puede ser sustantivo, ¿no ve? Entonces, hay muchas de esas palabras en el Aymara. Ahora, si fuera, por ejemplo, esto como frazada, como colcha, como cama, entonces aquí a esta palabra raíz, a este palabra raíz tendría que aumentar, ¿no? Anca, ña. Entonces va a ser iki, ñan, ka, ña. ¿Estás dormido? ¿Has dormido? ¿No ve? Lo tomamos en cuenta así como en esto, ¿no ve? Pues de toda la palabra raíz, ¿no ve? Entonces, iquiña va a ser la palabra raíz. Aumentamos el sufijo verbalizador y el infinitivo. Ahora, ¿qué significaría esto? Perdón, estimado Yatichiri, los micrófonos no dejan de escuchar. Estar cubierto. Voy a silenciar, ¿ya? Activan sus micrófonos cuando quieran participar, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Iquiñancaña, estar en casa. Muy bien. En cama. Ah, estar en O cama. estar en cama, o en cama, ya, pero... ¿En casa? Me he equivocado, ¿no? Sí. Estoy pensando en mi casa. Ya, ahora sí. Entonces, cualquier sustantivo lo convertimos en verbo. Por eso es verbalizador. A ver, algún ejemplo para que esté más claro. Una palabra que no sea verbo. Jaira. Jairangaña, jaira, ¿ya? Con Jaira. trabajar. Trabajar es verbo, ¿no? Ah, sí. Jairangaña, tal vez no va, ¿no? Estar en flojera. ¿Estás flojo? Diferentes expresiones. Easy. Ya, easy. Easy es ropa, ¿no ve? Easy, ropa. Ahora aumentamos el verbalizador y el infinitivo. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estar en ropa. Estar en ropa. En ropa. Y sin engaño. ¿Sí? Nuestras pulgas están en... ¿Sería estar vestido? No, más o menos. No. ¿Estar en ropa? Estar en ropa, no. Y sin caña no es. Estar con ropa es isisita, isini, no, es diferente, ¿no? Ahora, estar en ropa, no sé. ¿Cómo sería? Uno cuadra, algo raro. Nuestro está ahí y sin caña. Estar No sé, pensando, nuestro Yatichiri. está durmiendo encima de nuestra ropa, ¿no? Entonces, sin caña, ¿no? Ah, Eso, ya. a eso hace referencia, ¿no? Ya. Estar, por eso es estar. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, a ver, otra palabra. Estar pensando, Yatichiri también Ya. entra. Laca. Y estar pensando. Lupiña. Pensar. Lupiña. Lupin no va. Porque ya estamos en verbo. Verbo es lupiña. Sí, ya es verbo. Entonces yo no puedo decir lupin
Caña. No, no va, no existe. Lupi, sol. Ya, lupi. Ya, muy bien. Lupi. Ahora aumentamos el verbalizador y el infinitivo ña. Entonces esto va a ser estar en sol. Lupin caña. Estar en sol. ¿Estar al sol o en sol? O en el sol, ya. En el sol. Ya. Estar en sol. Ah, está en el sol sería, ¿no? En el sol. Estar en el sol. Perfecto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces sirve para verbalizar cualquier otra palabra que no sea verbo. No sea verbo, ya. Lluvia. Lluvia, Tanca. ya. Callo. Hallu. Callo. Entonces, aumentamos el verbalizador Halluncan. y el infinitivo. Entonces, esto significa Halluncaña, Estar en lluvia. estar en lluvia. Estar en la lluvia. En la lluvia. Estar en la lluvia, ¿no? El artículo, ¿no? Estar en la lluvia. Halluncaña. Muy bien. ¿Alguna? Tanca. Sombra. Ah, ya. Tanca. Kiwi. Sombra, chiwi. Chiwi. Kiwincaña, estar en la sombra. Ah, sí. Bien. Ahora aumentamos el verbalizador y el infinitivo. Chiwincaña, ahora es estar en la sombra. Listo. Kiwincaña. Boca, licenciado. ¿Perdón? Con boca, placa. ¿Boca? Laca. Laca. Ya. Laca. Estar en la boca. Aumentamos el verbalizador y el infinitivo. Estar en la boca. La cancaña. Estar en la boca. Estar caminando. Caminar. Ahora esto ya sería verbo igual. Verbo. Es Caminar. verbo. Algo que no sea verbo. Hank o ya, tal vez como lugar, ¿ya? Ah, los colores. Pestaña. Hankon. Hankoncaña. Estar en blanco. Sí, estar en blanco. Ah, ya, puede ser que estemos practicando el tiro, ¿no? Entonces nosotros nos paramos en el blanco. Estar en blanco. Hankoncaña. Ah, ya, si confundimos con otras palabras ya sería diferente. Hankoncaña, estar en blanco. Y frío. Frío. Estar caminando. Se Profe, puede los decir. micrófonos. Taya. Tayan caña. ¿Qué significaría? Estar en Estar el en el frío. frío. Estar en frío, ¿no? En el frío. Estar en el frío. Ah, eso es. Estar en el frío. Tayan caña. Estar Ahora, por caminando. ejemplo, Se puede hablando estar de caminando. frío, existe, ¿no? Guaira, por ejemplo, chuchu, ¿no? Son variables, ¿no? Variantes, ¿no? De talla, ¿no? Bien. Sarancaña. Caminar, ¿no? Caminar es saraña, ¿no? Saraña. Sarancaña. Ah, ya. Ahí está, ¿no? Sarancaña. Sarantcaña. Ah, no, estoy mal. Ya, pero esto ya es en... ¿Qué es un Ya no va, ¿no? Ya no cumple el regla, ¿no? Sí, porque no llevé el Sí. Entonces, No cuadra. no El cuadra. sarancaña, ¿no? No es estar Estar caminando. yendo sería.
Ahora eso sí sería estar yendo, ¿no? Ya. A ver, otros ejemplos. Sarantaña es pues estar caminando. Añasco. Añasco. Sí, añasco. Sí, añasco parece que sí, está. Tía Tichiri, una preguntita. Cuando pones el sarancaña, que hemos dicho que no, es porque ese estar solamente tiene que estar inmóvil y no se combina con el sarán que está en movimiento, o porque es que yo no he estado de repente en la clase, pero no sé, para entender. ¿Por qué no le combina? Sarantaña, parece que dice pues estar en camino, en el camino, estar caminando. Está yendo. Ya, entonces estamos viendo el sufijo anca, ¿no? Sí, NKA. sí, sí. Pues Es ese es el estar. sufijo, ¿ya? Ese es el estar, ¿ya? Ahora el otro es el K, ¿no? Y además Sí. tiene otro sufijo, entonces no es Ya. de lo que Ya estamos entendí. Ya. Muy bien. Añasco decía, ¿no? Añasco. Añasco es auto, ¿no? Auto. Ya, en general, añasco. Ahora, añasco, aumentamos el verbalizador y el infinitivo. Añasco con caña. Estar en auto, ¿no? O en el auto. Ajá. En el auto. Cañas con caña. Estar en el auto. Bien, creo que se ha comprendido, ¿verdad? Oliki. Muy bien, entonces Sí, hasta ahí, profe, ahora sí, hasta entiendo. aquí vamos a ver los sufijos, ¿ya? Ahora van a practicar ustedes, ¿ya? Van a practicar, van a conjugar con todas las palabras, todos los sufijos, ya solamente sufijos. ¿Está claro? Entonces, eso va a ser la tarea también. Nos vamos a dar más tiempito, hasta el siguiente fin de semana, ¿les parece? Oliki. Ya, Pueden, profe. a ver, vas a ver. Nunca un anchawina cualequitanich. 10 ejemplos por cada sufijo. Hay mucho. Pues mucho. No está bien, profe. Hasta donde podamos, ya te quiero. Total, ¿cuántos sufijos son, Yatichiri? Total. Todos los que hemos visto nomás. No debe ser unos 20 sufijos tal vez. Menos debe ser. Yo creo que con 5 de cada uno, Yatichiri, lindo. Cinco que sea con cada sufijo, Yatichiri. Ya, entonces, tarea. Ejemplos de cada sufijo, ¿ya? 20 son, El Yatichiri. siguiente viernes o hasta el siguiente domingo, ¿ya? ¿Qué fecha es el siguiente domingo? El 7 de febrero. Está bien. El 7 de febrero, ¿ya? Una cosa, me van a mandar, si mandan al WhatsApp, manden al grupo, ¿sí? Porque ya me he complicado, ¿no? Me llegan hartos mensajes de otros lugares, entonces ya no sé cuál es cuál, ¿no? Entonces ya me confundí algunos. Ayer me estaban escribiendo. No ha visto todavía mi tarea, ¿sí, no? Entonces, por favor, les pido eso, ¿ya? Por favor, ¿ya? Para no tener... Yatichiri, una consultita, perdón. ¿Me podría incluir al grupo de WhatsApp? María Luisa Severich, por favor, profe. Ya, me escribe, ya, un mensajito me Ya. manda. Ya, gracias. Dice, yo de la misma manera le he escrito en su personal que me incluya al grupo, pero no creo que no me ha incluido hasta ahora. Porfa. Ya, igual me escribe ahorita, ¿ya? En un momento me escribe, ¿ya? Listo, ¿no? Muy bien. Yatichiri, una consultita quería hacerle, ayer me olvidé. Después de finalizar esta clase, es Aymara básica y la intermedia será que va a dictar, o sea, aparte, digamos, ya cancelando o algo así. Vamos a ver, todavía no, más bien estamos pensando, es lo que me ha pedido en la fundación, que empecemos nuevamente este mismo, básico. Súper, sí. Entonces, Perdón, vamos a ver ese del intermedio, ¿no? Tendríamos que invitar a alguien, a ver. Sería bueno continuar. Y les voy a avisar. Lo hemos dicho ayer, ¿no? Este grupo se va a mantener, tal vez no va a ser un curso, sino va a ser un club de lectura, de debate, de foro, no sé. Vamos a seguir.
trabajando. Ya vamos a seguir fortaleciendo la Aymara. ¿Listo? Podríamos nosotros solicitar a la fundación, pues chiquilla, explicándole que el curso ha estado muy bueno y que tenemos muchas ganas de continuar aprendiendo. Hazlo tú. Sí, podría ser. ¿O no, Podríamos Yatichiri? continuar el 2. Sí, puede ser. Sí. A ver, de veremos repente también. pudiéramos pagar esta vez algo. ¿Listo? Lo que pasa es que la fundación es una fundación como sin fines de lucro. Tiene otros Exacto. objetivos, me da la impresión. Eso es. Eso es. Yatichiri, va a volver. Un momento para, ¿Perdón? sí, por favor, nos puede mandar lo que oye más importante. Ah, ya, les voy a mandar, no se preocupen. Y esto bien remarcado para que esté. Yatichiri. Sí. Entonces estaríamos conformando un nicho lingüístico para revalorización, recuperación del idioma. Claro, esa es la idea. Qué Pues lindo. en un momento les hice la invitación, ¿no? O sea, he creado una página. Se llama Aymara, Club de Aymara se llama, ¿no? Ahí puede publicar todo. O sea, quieren una imagen, Bien. quieren una adivinanza, y vas a decir nombre completo. Muchas veces es la dificultad, ¿no? O sea, queremos publicar y nadie nos los quiere publicar, entonces ahora tenemos la oportunidad. Pueden escribir algún artículo, algún comentario. Canciones antiguas. Recuperar canciones antiguas. O recordar canciones antiguas, escribir la letra y publicar. Sí. Pues va a ser un referente de aquí a unos años. O si quieren, Esa pues, canción de la guachita, ¿puedo subir ahí? sí, puedes subir. Puedes subir. Ya, porque es antigua esa YouTube, canción. ¿no? O sea, ustedes escriben la letra, ¿no? Adaptado, no escrito tantos, y buscamos en YouTube si hay algo, lo ponemos también, no hay problema, para que puedan, pues, difundir. Esa es la idea. Ahora, igual hemos creado una página de Facebook, ¿no? La siguiente semana les voy a pedir trabajos que hagan algunas grabaciones cortitas de algunas conversaciones. Eso vamos a subir para que también conozca la gente. Vamos a difundir el idioma como tal. ¿Ya? Muy bien. Sí, tenemos que hacer también Yatichiri en mi página, que ahora está funcionando porque estaba otra vez ahí en la tele. Ah, ya, sí, me he enterado. ¿Ve? Te me voy a Tenemos que contestar. hacer. Vamos a Sí. hacer, vamos a hacer. Hayaya Yatichiri. Hayaya Kipanay, Pasilkam, para Pasilkam, Yatichiri. Yatichiri, lo que hemos avanzado y lo va a subir al grupo, ¿no, Yatichiri? Sí, en un momento voy a subir. Yatichiri, pa Yatichiri. Pai. Hayaya, Pai Yatichiri. Pai Arurkama. Karurkama Yatichiri. Mañana es sábado, lunes. La tarea es de los 20 sufijos. Te vas a lavar la cara. Lo que hemos avanzado hoy día nomás. De todo. Ayer tú estabas leyendo. Todos los sufijos. Todos los sufijos, 5 ejemplos de cada Tengo 20 sufijos anotados. Ah, ya. Entonces, 2 por Pues, 5. 100 ejemplos. Ponle Sultana. Sultana ponle. El Muy vasito. bien. Nos vemos lunes. Pasurkama. Pasilkam Yatichiri.